buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Hambre de Mundo. Mi nombre es Nicole Belizán Biotti, soy psicóloga clínica y en el programa de hoy de lo que vamos a hablar son de problemáticas en las infancias actuales. Bueno, pero para hablar de este tema no quiero hablar sola, sino que quiero poder hablar con una persona que tiene una práctica continua en este área y para eso trajo una invitada muy especial, la licenciada en psicología Rocío Rodríguez. Ella es directora del espacio terapéutico y educativo para niños y adolescentes que se llama Infinitamente. Bienvenida, Rocío, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Nicole, por hacerme partícipe de este espacio. Bueno, creo que es un tema bastante recurrente hoy, que los padres o que profesionales que están involucrados en el trabajo con niños, maestras, maestros o profesores en distintas disciplinas se pregunten por ciertas conductas que los niños presentan en la actualidad. Y quería preguntarte a vos, que tenés un contacto mucho más estrecho en la clínica con los niños, ¿qué problemas son los que frecuentemente llegan a consulta, o por lo menos los que hoy son más frecuentes? Bien, en la actualidad nos estamos enfrentando en el espacio del consultorio una demanda bastante particular de parte de los papás en relación a las conductas que presentan los niños cuando se le pone un límite, ¿sí? Nos encontramos frente a un niño que es deseante por naturaleza y a un padre que necesita intervenir sobre ese deseo y lo viene a limitar, ¿sí? Es importante también destacar que si bien la infancia es una etapa universal en el ciclo vital de todas las personas, ¿sí? Porque todos tuvimos 1, 2, 3 años, no podemos anclarnos en un concepto estático, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que las infancias en plural, ¿sí? hacen alusión al aspecto singular en que cada niño desarrolla su infancia. Y los actores principales son los padres o los responsables a cargo de la crianza de ese niño, ¿sí? Entonces, cuando llega a la consulta o al espacio un padre preocupado por la frecuencia de las conductas disruptivas o la falta de tolerancia a los límites, a la frustración de parte de los niños, tenemos que hacer un análisis sobre esa conducta. Es decir, ¿podemos ponerlo en palabras más de un padre? Bien. ¿Qué diría un padre cuando te viene a hablar porque está preocupado por su hijo? Bien, de pronto su hijo llora, pega, rompe, grita, tiene llanto permanente durante 30, 40 y hasta 1 hora, ¿sí? Porque se le apagaron los dibujitos, porque se tiene que bañar, porque se le pide que coma, porque tiene que hacer X cosas que son parte de la rutina diaria y parte de las necesidades de un niño, ¿sí? El tema es que cómo le hacemos entender a un niño, ¿sí? A un niño de 1, 2, 3, 7, 8, 9 años, cómo le hacemos entender que tiene que dejar de hacer tal o cual cosa para pasar a hacer otra que tiene que ver con su higiene, con su desarrollo, con su aprendizaje, ¿sí? Entonces es ahí donde deviene el conflicto, deviene una guerra entre este padre que necesita algo de su hijo y este hijo que quiere continuar haciendo algo que le resulta placentero. Por ejemplo, algo básico que sucede, se tienen que bañar, no quieren saber nada, aparece el conflicto. No, te tenés que bañar, guarda eso, sacalo, déjalo, anda. Entonces empezamos a insistir sobre lo que esperamos de ese niño, ¿sí? Y ahí aparece la conducta disruptiva. El no quiero seguir haciendo esto, no quiero guardar. Entonces, ¿qué es importante para evitar este tipo de berrinches? Analizar cuál es el ciclo en el cual se repite esta conducta. Ya vamos a ir hacia qué tips podemos tener en cuenta. Bien. Pero te quería preguntar en esto de este tire y afloje entre el padre y el niño cuando hay que hacer alguna actividad de rutina que tenga que ver con hábitos de higiene, de cuidado o básicamente de poder ayudar en la casa.
¿Esto es algo actual? O sea, ¿es un problema que surge en la actualidad o es algo que es bastante característico de los niños en general, fuera de esta época en particular? A ver, es algo característico de los niños, ¿sí? Las dificultades en las transiciones de una actividad a la otra, ¿sí? Lo que es actual es cómo los padres manejamos esas situaciones, ¿sí? Queremos poner límites, les pedimos cosas a los niños, pero muchas veces el error está en cómo pedimos eso, o cómo solicitamos, o cómo le anticipamos a ese niño que se viene una modificación en esa actividad. Es decir, pasándolo en limpio, si nos retrotraemos a nuestra infancia, lógicamente que preferíamos seguir haciendo determinadas cosas como jugar, no guardar, y no pasar a otra actividad como bañarnos, cenar y dormir, ¿sí? Entonces, eso es algo que ocurre con frecuencia en la infancia. Lo que no era tan... ¿A qué lo referirías? ¿Que sea algo muy recurrente o que inclusive en nuestra generación, cuando éramos infantes, estaba, en la generación de nuestros padres, estaba, digamos, este lugar disruptivo, llamémosle, pero en realidad es como no querer dejar de hacerlo placentero para hacer algo que es una responsabilidad? Bien, es que los niños no lo toman tampoco como una responsabilidad, esto de me tengo que bañar porque estuve todo el día jugando tirado en el piso, me tengo que poner... Para ellos no es una responsabilidad, es para el adulto, ¿sí? Acá el mayor problema es cómo el adulto transmite la información hacia el niño. Y una de las claves es poder anticiparle al niño esta rutina que él necesita poner en práctica, algo que sea predecible para él, ¿sí? Y esto va a seguir sucediendo, por eso es importante también educar a los padres en estas problemáticas actuales. Por ejemplo, el decirle a un niño anticipadamente, bueno, podés seguir jugando un ratito más, pero después vas a tener que juntar para poder bañarte y que comamos en familia, por ejemplo. Exacto, exactamente así. Las anticipaciones, ya sean verbales o visuales, son fundamentales. ¿Por qué verbales? Porque uno le puede decir al niño, tenés que hacer esto, esto y esto, pero al niño se le puede perder esa información, o porque no está con su atención plena en lo que le estás diciendo, o porque lógicamente no puede retener esa información. Entonces, podemos utilizar ciertas imágenes para ir marcándole la rutina de ese día, ¿sí? Podemos poner alarmas para marcar las transiciones de una actividad a la otra. Es decir, mira, vos podés jugar hasta que suene la alarma, después podés guardar y después te tenés que ir a bañar. Ahora... Siempre hablando de que haya adultos muy organizados con sus tiempos, ¿no? Exactamente, pero una vez que uno pone en práctica todo esto, ¿sí? Después fluye, porque el niño lo incorpora en la repetición y en la sistematicidad, el niño lo incorpora. ¿Es más fácil si uno empieza a hacer estas estimulaciones en base a la anticipación, a ciertos hábitos, si se empieza a hacer en los primeros años de vida? Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental la rutina, es fundamental la anticipación, es fundamental no invadir al niño de información, es decir, no necesitas como padre decirle te tenés que bañar porque estuviste sucio, porque jugaste acá, porque no, tenés que bañar. Punto. Te tenés que bañar porque es parte de tu rutina, es parte de tu higiene, pero no necesita la explicación de todo lo que hizo en el día. Porque si no es como meternos en ámbitos de que después vamos a tener que explicar absolutamente todo. Y como dijiste anteriormente, no siempre vamos a tener tiempo para eso. Sí, porque también da lugar a que haya una negociación con el bañarse. O sea, si no hice nada, entonces me puedo no bañar. Sería el discurso antagónico para no querer bañarse. Bueno, es que la negociación es uno de los recursos que utilizan los padres que no es recomendable, porque si negocio justamente doy opción a que me puedan decir no gracias, no acepto tu negociación o no acepto el premio, no quiero eso, simplemente no quiero. Por eso reitero en que tenemos que ser firmes en transmitir lo que esperamos de ese niño. Y después cuando él logra, por ejemplo, bañarse, cenar y acostarse, podemos referenciarle. ¿Viste que hoy lograste
hacer esto, esto y esto muy bien, un choque los 5, un refuerzo positivo hacia ese niño. Un reconocimiento Exacto. hacia que está haciendo la rutina de hábitos para su cuidado. Exacto, exactamente. Esa es una forma de que lo vayan incorporando, pero es fundamental que se aborde desde la primera infancia, es decir, desde que el niño nace, básicamente. A ver, cuando hablamos de rutina, que tenemos un bebé, también es importante hacerle una rutina del sueño. Es fundamental la estructura en el niño. No tiene que ser una estructura inflexible, ¿sí? Pero sí tiene que haber momentos en la vida del niño que sean predecibles para él. Bien, bueno, me parece muy interesante también tener en cuenta que si uno como padre no lo pudo hacer en la edad más temprana, o sea, estamos hablando de bebé, lactante y en su crecimiento de los primeros años, pero le llega esta información cuando el niño ya tiene 6, 7 años, ¿es posible empezar a ejercitarlo? Sí, por supuesto, siempre y cuando seamos constantes en lo que estamos haciendo, ¿sí? Y reitero, la información que se le transmite al niño debe ser clara, concisa y escueta, ¿sí? No irnos en abstracciones, en ambigüedades, no negociar, no recurrir a las amenazas. Tenés agua si querés. Gracias. No recurrir a las amenazas, ¿sí? Porque todo esto son estrategias o herramientas que uno puede utilizar, pero que tienen una fecha de caducidad, ¿sí? En algún momento eso va a dejar de funcionar. Bueno, me resulta muy interesante y de hecho, inclusive para uno como adulto, también poder tener esta idea de que generar hábitos que sean constantes, que uno los vaya asimilando, que nos vayan ordenando en nuestra rutina, también están asociados a signos de buena salud mental o de buen autocuidado, de un concepto de lo que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si lo podemos transmitir a nuestros hijos y esto que se haga de una manera bastante recurrente, los ayuda muchísimo a los niños. Ahora, estamos hablando principalmente de los berrinches que están relacionados a actividades que tengan que ver con la cotidianidad, es decir, aquellos hábitos que el niño tiene que poder aprender para tener una mejor convivencia en casa. ¿Qué otro tipo de berrinches son frecuentes? Porque estos berrinches, como estábamos hablando, o estos enojos o contradicciones, están relacionados con ir de a poquito tomando conciencia de que somos responsables de algunas cosas que tienen que ver con nosotros. Progresivamente vamos teniendo más conciencia. Ahora, ¿hay berrinches que pueden tener otra connotación, que no necesariamente estén relacionados a los hábitos de la rutina? Sí, absolutamente. A ver, por eso es importante analizar la conducta del niño, porque muchas veces hay cuestiones, por ejemplo, desde el orden sensorial, que pueden desencadenar conductas de este tipo en el niño, ¿sí? Un berrinche / una crisis de angustia, que también es importante que después lo podamos diferenciar, ¿sí? Pero no siempre está todo asociado al hábito de la vida diaria, de la rutina o de lo que ellos necesitan incorporar para la vida diaria. También se produce un berrinche cuando no quiero compartir algo con un par, ¿sí? O cuando alguien no me presta algo. Es decir, hay múltiples causales en relación a los berrinches. ¿Cuándo un berrinche se vuelve un problema? Un problema a abordar en una sesión terapéutica. Bien, el berrinche se vuelve un problema cuando es repetitivo y es cíclico. Por eso reitero la importancia de analizar qué tipo de berrinche es, qué conducta presenta, frente a quiénes se presenta. ¿Qué quiere decir que sea cíclico, Ro? Que sea cíclico y repetitivo, que siempre se da mayormente en una misma situación o frente a una misma persona. Por ejemplo, frase común que se escucha, conmigo no lo hace. Bueno, pero hay con una parte de los progenitores o de la familia que sí lo hace, ¿sí? O en el colegio. O en el colegio. Está demandando algo. Y tenemos que averiguar qué está demandando. O sea que el berrinche de trasfondo es una demanda. El berrinche de trasfondo es una demanda y es una forma comunicacional que el niño encontró. ¿Por qué? Porque
muchas veces los padres le preguntan a los niños, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y el niño no puede responder qué pasa, porque a veces ni siquiera él sabe qué le pasa, ¿sí? Expone una conducta, muestra una emoción, pero hasta a veces ni siquiera puede decir estoy enojado, mucho menos dar el motivo de qué lo enojó, pero siempre es una demanda. Y diría Freud, sumando a esto, que toda demanda es una demanda de amor, o sea que como padres también este lugar a decir, bueno, los berrinches nos están queriendo comunicar algo, si los berrinches son continuos, cíclicos y repetitivos, algo está demandando ese niño, algo le está haciendo falta sobre la línea de la demanda de amor. O sea, la demanda de amor es muy amplia y creo que podemos hacer un capítulo entero sobre la demanda de amor. Pero en términos simples es como este lugar a la demanda de atención, a la demanda de cuidado, a la demanda de que quizás, no sé, nos están queriendo comunicar cosas de su vida diaria y no estamos pudiendo salir de la vorágine de nuestro día a día. Pensarlo como en la línea de lo más simple, ¿no? Si nos están demandando amor, ¿qué podemos hacer nosotros como adultos para tratar de apapachar a ese niño? Bien, bueno, todo va a depender también de la edad del niño, ¿sí? Si es un niño con lenguaje, si es un niño que aún no tiene lenguaje. La apertura del niño también nos va a dar mucha información al momento de poder apapachar o averiguar qué es lo que está pasando en ese niño, ¿sí? Entonces es fundamental que como adultos responsables seamos hermanos, seamos padres, seamos tíos, seamos abuelos o lo que seamos, brindemos un momentito en el día para poder dedicar atención plena a ese niño, ¿sí? Ya sea a través de un abrazo, de que nos pueda comunicar de alguna manera cómo estuvo, cómo le fue en el jardín, si hubo algo que le molestó, si hubo algo que le desagradó, ¿sí? A veces necesitamos nosotros evocar la oración o las palabras para que ellos puedan decir, sí, algo de esto me pasó, sí, fulanito me hizo algo, me pasó esto otro. Somos nosotros muchas veces los adultos los que tenemos que organizar un poco el discurso. El adulto viene a facilitar que el niño pueda aprender a comunicarse sobre lo que siente. La veo a Reni con el micrófono y creo que eso significa... Sí, porque hay una pregunta en el chat que creo que viene por acá también, porque el adulto muchas veces, en realidad casi siempre, es quien reprime o quien castiga al niño. Y preguntan en el chat qué impacto tiene en el niño el castigo del adulto. ¿No te aclararon el castigo frente a qué situaciones más o menos? Bueno, no, pero pueden escribir. Voy a aprovechar para poner en contexto esto. Si estás en el chat, lo estás escuchando ahora en vivo al programa y te interesa hacer una pregunta sobre lo que venimos charlando, estás en total disposición de poder hacerla en vivo y la Reni nos lo comunica. Ahora, en esta pregunta en particular nos gustaría que nos contextualices en qué momentos aparece el castigo para poder darte una respuesta más acorde a lo que estás preguntando. Y mientras eso sucede, decirte, Ro, que me gustaría que diferenciemos qué es una crisis de angustia de un berrinche. Bien, a veces se dan las dos situaciones juntas. ¿Qué significa esto? Que el berrinche puede aparecer por dos motivos, o para conseguir o para evitar, ¿sí? Por ejemplo, en una situación específica, más allá de que el niño, como aclaramos, está queriendo comunicar algo, hay una demanda de trasfondo que no la puede poner en palabras, que la expresa de esta manera, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí?, diferenciar esto. El berrinche es cuando aparece como la pataleta, la euforia, el grito, el romper. Y la crisis se van a dar cuenta específicamente cuando aparece la crisis asociada con la angustia, porque es cuando el niño ya no puede más y empieza a llorar desde acá adentro, le sale desde adentro ese llanto y van a notar que se empieza incluso como hasta quedarse sin aire, ¿sí? Porque hay algo de todo eso que hizo que no se descifró, que nadie ayudó a que eso se descifrara. Entonces aparece la angustia frente a esto. Sobre todo lo podemos encontrar en el llanto cuando
tiene como este lugar a que se corte la respiración o que se dificulte la respiración, que es otro llanto. Es otro llanto. Es importante como padres o como adultos que acompañamos a un niño poder diferenciar los tipos de llanto. Sí. Los tipos de llanto, ¿sí? Hay llantos que son fingidos, hay llantos que son genuinos, ¿sí? Pero bueno, también tiene que ver con esto, con mirar a ese niño, realmente tomarnos el tiempo de mirarlo y ver qué es lo que nos está transmitiendo y de qué forma. Eso es fundamental, saber de qué forma. Perdóname, Nicole, sí. porque también la forma en que utiliza puede haber sido un modelo que adquirió de los adultos, ¿sí? Entonces son muchas cuestiones que hay que analizar en eso, ¿sí? ¿Qué te estás refiriendo con eso? A través de los procesos identificatorios que atraviesan a los niños. Es decir, como yo actúo frente a una situación y ese niño, aunque no me esté mirando, algo de eso está captando y se lo está apropiando. Entonces, hay muchísimas posibilidades de que después lo pueda repetir en una situación en la que él necesite expresar algo, ¿sí? Entonces, tenemos que ser, nuevamente, reitero, conscientes de qué vamos a mostrar, qué queremos que ese niño aprenda de nosotros. Y para eso tenemos que ser conscientes de cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros pedimos las cosas, utilizamos las palabras, gritamos, ¿qué hacemos? Sí, es que en eso me parece que es fundamental a tener en cuenta que en cualquier contexto donde nazca un niño, es decir, sea que los padres estén juntos, que estén separados, que tenga a uno de los padres por determinada razón o que cumple esa función otra persona, el entorno y el manejo que tengan su entorno y las personas con las cuales comparte constantemente van a determinar un montón de las conductas que aprenda ese niño. Absolutamente. Entonces, también si el niño utiliza el berrinche como manera de conseguir lo que quiere, también como padres ir hacia la pregunta de qué estamos haciendo que cedemos ante ese berrinche y que el niño también lo va adquiriendo como una forma de conseguir algo que está deseando, sea no bañarse, sea comprar algo que quiere, sea faltar al colegio o lo que sea. Si el berrinche aparece ahí como medio facilitador de poder alcanzarlo, yo creo que es a tener en cuenta que se va transformando en una especie del berrinche para manipular una situación. Y que eso, entiendo yo, y vos me podés corregir, lleva a que poder establecer límites sea cada vez más difícil y por ende que los niños se vuelvan cada vez más indominables, digamos, como están haciendo en base a su deseo, lo cual es totalmente natural y esperable porque son niños, o sea, están creciendo, pero el tema es que como adultos, si no logramos poder identificar esto, les estamos haciendo un daño. Sí, totalmente que somos dañinos muchas veces en flexibilizar. A ver, tengamos en cuenta que tolerar el berrinche de un niño es bastante complicado, ¿sí? Como papás, no todos están dispuestos a tolerar que te siga llorando, que te tironee de la ropa, que te pegue, que haga cualquier cosa porque lo veas en esa situación. Entonces, terminan cediendo. Y el niño que aprende, bueno, con esto yo consigo huevito. Entonces, cuando decido trabajar sobre el berrinche o sobre esta conducta, voy a tener que tolerar, y esto se lo aclaro a todos los padres, de que el berrinche llegue a un pico. Y recién ahí, una vez que llegó al pico, va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque el niño no va a entender que esta vez decidiste actuar de forma diferente frente a esa demanda. Se va a descolocar, es una información nueva que tiene que procesar, asimilar y evaluar de qué forma va a ejecutar eso que está buscando. Exacto.
Bueno, también es un llamado a la paciencia. Sí, sí. De uno como adulto A ver. no desesperar ante esos berrinches. Yo lo que le digo a los padres que asisten al consultorio es evalúen cuándo ustedes van a estar listos para empezar a trabajar sobre esto, ¿sí? Porque bueno, si lo empezamos a trabajar, si decimos, bueno, a ver, yo voy a trabajar una vez que analicé por qué se da esto, en qué momentos aparece, con quiénes y demás, bueno, no puedo abordar todo, no puedo. Entonces tengo que seleccionar una situación. Bueno, a ver, yo quiero lograr que se bañe, por ejemplo. Bueno, entonces voy a trabajar solo sobre eso como papá. No puedo plantear para armarme de paciencia, para saber que me la tengo que aguantar, que van a pasar cosas, que se va a agravar la Y que situación. estamos tratando de que se construya un hábito, por lo cual tenemos que sostener la conducta como punto principal, porque si no el hábito no aparece. O sea, si un día flexibilizamos ahí, ya está, Listo, perdimos. Lo perdimos. Imagínate que para que un hábito se incorpore en un niño, tenemos que ponerlo en práctica entre 30 y 45 días de corrido. Es decir que cuando estamos listos, recién ahí, cuando decimos, bueno, listo, hoy Me voy a poner firme con sí, esto. y me la voy a aguantar. Me voy a aguantar todo lo que suceda. Se van a ir dando cuenta que si sostienen la práctica y la forma de comunicarse sobre esto, con el tiempo transcurrido, los 15 o los 20 días, van a comenzar a ver los resultados. Eso se los garantizo. Bueno, qué bueno. Qué bueno escuchar eso, porque también, a ver, es a tener en cuenta de que este tire y afloje o este lugar a como adulto ponerse en una posición firme frente a un hábito tampoco es una lucha para siempre. Que si logramos mantener una determinada constancia por un plazo prudente, que inclusive también, y vuelvo a la referencia, uno como adulto para poder lograr hacer un hábito también hay un lugar de hacer de cuenta que lo tenemos incorporado por 30, 45 días hasta que eso empieza a funcionar de manera más natural en nuestra organización del día a día. Entonces, funciona para los niños y también funciona como uno adulto. Totalmente. El poder plantear esto, el término de la paciencia, poder incorporar una nueva manera de hacer X cosa. Ahora, por ahí, yendo a la pregunta que hice Reni, para cerrar un poco el tema de berrinches y que nos vayamos hacia alguna otra problemática que hoy veas frecuentemente, me parece que hablando en términos generales podemos hablar de cuándo son necesarios los refuerzos negativos. ¿A qué me refiero con refuerzos negativos? Para quienes no lo saben, el refuerzo negativo es cuando un niño tiene una conducta que consideramos que es desadaptativa o inapropiada, que nosotros como padres no se las queremos transmitir como un valor, y tenemos que poder poner un límite frente a eso. Ahora, hay muchos discursos sobre que no se castigue o que no se le dé una restricción o que ¿qué hago? Si no le puedo decir que no, si gritar no está bien, si el límite de físico ya es algo que no lo estamos avalando, por lo menos desde el plano del crecimiento, de desarrollo psicológico, entonces, ¿cómo podemos hacer para poder poner un límite ante una situación que no queremos que se reproduzca? Bien, a ver, el refuerzo negativo. Cabe aclarar que el castigo nunca es una buena opción, ¿sí? Eso es importante destacarlo. Y obviamente se tiene que analizar la particularidad de cada caso y más allá de eso el castigo no es una opción, ¿sí? Pero haciendo mención al refuerzo negativo, ¿de qué forma utilizarlo? Con anticipaciones. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, si un niño, volvemos al ejemplo de las rutinas, le pedimos que haga esto, juega, guarda y puede mirar tele, y quiere mirar tele salteándose el guardado de los juguetes, entonces ahí podemos referenciar. ¿Te acordás que para mirar tele vos tenías que primero guardar los juguetes? Bueno, si este aspecto no se lleva a cabo, si esta actividad no se lleva a cabo, no podemos pasar a la siguiente. Necesitamos de esto para poder mirar dibujitos, ¿sí? Entonces, si esto no se logra, esto tampoco se da. Esa es una forma de implementar el refuerzo negativo, ¿sí?
anticipándoselo de una forma clara y concreta. Y obviamente, paciencia para esto, porque si siempre cedimos o fuimos nosotros los que juntamos los juguetes y guardamos, bueno, es un hábito que no va a aparecer de la noche a la mañana. ¿Cómo lo puedo ir trabajando? Y, por ejemplo, guardo uno yo, guardas uno vos. Te ayudo con esto y vos me ayudás. Entonces lo vamos haciendo más práctico hasta que el niño adquiera la habilidad de guardar solo, porque sabe que después va a obtener esto. Que en ese caso lo podemos pensar como un refuerzo positivo, ¿sí? Mira, como vos y es importante referenciárselo. Es como la anticipación en decir, bueno, si no podemos lograr esto, no vas a tener esto, pero es como una manera de amorosa. Es que en realidad también no termina siendo el refuerzo negativo por sí mismo, sino que termina siendo, bueno, vos tomás la decisión de qué querés hacer. No querés juntar, no va a estar este privilegio. Juntás y ayudás a mamá y este privilegio va a ir de la mano. Entonces también es poder ir asociando la ayuda hacia un refuerzo positivo que me parece muy, muy valioso de poder destacar, porque también hay un pensamiento sobre que está mal el refuerzo positivo y en realidad el niño al nacer totalmente libre de responsabilidad en su mente no va a asociar que el ordenar como un hábito de ayudar a mamá lo va a llevar a conseguir algo bueno, y el refuerzo positivo en sí yo creo que nos prepara para la vida misma, igual que el refuerzo negativo, de esta manera anticipatoriamente. ¿Por qué? Porque uno cuando se vuelve adulto o se vuelve adolescente empieza a ver que si tenés una forma de accionar que responde a ciertas a ciertos contratos sociales, a ciertos pactos, eso va teniendo repercusiones positivas y uno puede ir avanzando en relación a determinadas metas que se proponga. Ahora, si no tenemos en cuenta esto y pensamos de una manera más egoísta o más infantil, eso también lleva a que nosotros tengamos consecuencias negativas en nuestra vida. Entonces, de esta manera, ¿qué le posibilitamos al niño? Que vaya pudiendo incorporar que sus acciones tienen una repercusión, o sea, tienen una consecuencia positiva o negativa. Exacto. Dependiendo si se ajusta o no a lo que se le está proponiendo, ¿sí? Exacto. Pero eso, a ver, esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? El anticipar fundamentalmente y no saltearnos nada de eso que dijimos. Y si prometimos algo, cumplirlo. Por supuesto. Si no, nuestra palabra pierde valor. Entonces, esto también es importante destacar, que si vamos a prometer algo tenemos que ser conscientes de que lo vamos a poder cumplir, ¿sí? Teniendo en cuenta que pueden suceder imprevistos. Si yo le pedí tal cosa en cierto orden a mi hijo y le prometí llevarlo a la plaza y llovió y no lo voy a poder llevar, tengo que reemplazar algo, ¿sí? No puedo decirle mañana te llevo porque posiblemente mañana me olvide. Muy valioso, Ro. Gracias por hablarnos con esa franqueza y la verdad que llega un montón y que ayuda. Bueno, me alegro que les sirva. Ahora, saliendo del berrinchi, para aprovechar, porque te cuento, nos quedan 15 minutitos. ¿Qué otro problema frecuentemente se presenta en el consultorio? ¿O qué demanda hay desde los padres? ¿O qué descubrís con los niños también? Porque no necesariamente es la demanda de los padres. Qué difícil seleccionar porque hay un abanico bastante interesante. Hay un abanico bastante interesante de consultas, ¿sí? Pero bueno, hoy estamos también frente a un problema que no podemos ignorar, que es el uso desmedido de las pantallas, ¿sí? Y acá cometemos muchos errores los padres, porque a veces por querer tener un momento, poder tomarte un mate o lo que sea, entregamos un teléfono, entregamos una tablet, y los niños no tienen noción del tiempo. Son atemporales cuando son chicos. Entonces, cuando son chicos estamos hablando de la primera infancia. Hoy podemos ver niños de 9 meses, 10 meses, que van en el coche sentados con un teléfono, ¿sí?
Y lo estamos privando de un montón de cosas. Lo estamos privando de poder observar el contexto en el cual va de paseo, los sonidos. Es como que su atención está acá. Vos sabés que le voy a sumar un pequeño comentario, pero ayer vi un documental sobre la neuroplasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir esto? De la conexión que tienen nuestras neuronas. Y que hablan científicos súper reconocidos, que hablaban de que el niño cuando nace, o sea, el bebé cuando recién sale de la panza, su cerebrito, que es mini, tiene mayor conexión entre neuronas que lo que nunca en la vida vamos a tener. Es decir, de adultos no tenemos tanta conexión neuronal como cuando tenemos apenas nacemos. ¿Y esto por qué? Porque todo el entorno circundante, o sea, todo el ambiente, mientras va paseando en el cochecito, mientras está en casa, es como una esponja. El niño va absorbiendo de todo eso, o sea que en esto que me venís diciendo es como que el dispositivo digital termina interrumpiendo de esta absorción natural del entorno. Absolutamente, y que es tan importante en la infancia, ¿sí? Entonces, si bien como adultos es lógico y esperable que pretendamos tener, y está bien, tiempo para nosotros, para tomarnos un mate, para poder bañarnos, para lo que sea, ¿sí? Podemos ofrecer otros recursos, podemos ofrecer un juguete, podemos ofrecer lápices, otras cosas, ¿sí? Estimular al niño desde otro lugar. Las pantallas generan un montón de emociones negativas, ¿sí? Generan ansiedad, generan irritabilidad, generan insomnio. A ver, el problema con las pantallas es el uso indiscriminado. A las pantallas hay que saber usarlas en tiempo y en contenido, ¿sí? Hay muchos videos que interfieren en el desarrollo del niño y que generan pesadillas, conductas disruptivas. Tengamos en cuenta que si no estamos empapados del contenido que mira nuestro hijo, eso puede desencadenar muchas cuestiones, porque no pueden tener una diferenciación clara entre fantasía y realidad. Y voy a poner un ejemplo del consultorio, ¿sí? Un niño se sube a un techo con intenciones de tirarse, un niño de 6 años con intenciones de tirarse sube a la terraza porque él creía que si se tiraba el otro día iba a tener otra vida, ¿sí? Entonces, miremos este ejemplo y veamos qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que los niños están absorbiendo en cuanto a información. La información real se la podemos transmitir nosotros, no una pantalla. Sí podemos utilizarla para buscar información, para hacer una tarea y demás, pero el uso tiene que estar controlado, ¿sí? Se recomienda que los niños utilicen pantallas 1 hora al día. A veces es difícil sostener eso, ¿sí? O porque están jugando un jueguito, se terminó el tiempo, o porque están mirando algo que les resulta demasiado entretenido. Pero que también creo que en esto, Ro, también es necesario ser conscientes que así como dijimos que los hábitos en la primera infancia es mucho más fácil de incorporarlo, por ende en el desarrollo del niño después nos va a ser más fácil poder dialogar o charlar en términos de que entienda que hay ciertos hábitos que son necesarios. En esto con la pantalla también, si nosotros cuando el bebé recién nacido no le damos pantalla y buscamos que tenga otra estimulación cognitiva, es decir, que juegue, que imagine, que cree, que mire, que se aburra, que aprenda a tolerar el aburrirse. Totalmente. Porque es parte, o sea, todos nos aburrimos en algún momento y no nos vamos a morir de aburrimiento. Entonces, me parece que también esta noción de decir, si lo pensamos de bebé, después nos es más fácil como adultos poder ir limitando esto a determinados momentos. Que también nos lleva a la pregunta de cuánto usamos los dispositivos nosotros. Absolutamente. Cuánto le mostramos con el ejemplo. Así, lo mismo que con el berrinche, pero con el ejemplo en el uso de dispositivos. Bueno, eso, el uso que nosotros los adultos hacemos de los dispositivos, a ver, muchos trabajamos con el teléfono, entonces por ahí es bastante complejo poder regularnos nosotros mismos en alusión a eso, ¿sí?
Pero es importante esto que vos mencionabas. ¿Cuánto observan ellos de nosotros en cuanto al uso? Es decir, que si, por ejemplo, queremos que ellos desarrollen la creatividad, su parte artística, que exploren el medio ambiente que los rodea, ¿sí? Tenemos que dejar un ratito nosotros esto y poder dedicarnos con ellos a explorar ese mundo, ser partícipe de eso que queremos que ellos incorporen. Un niño de 9 meses que va en un cochecito mirando una pantalla, después ese niño llega a consulta con dificultades para tener contacto visual. Y Con sus pares. Con sus pares. Y hay que estimularlo. Entonces, son muchas las consecuencias que tiene el uso temprano de pantallas. ¿Sí? Y, a ver, en alusión a esto también muchos padres dicen, no, bueno, pero yo le saco el teléfono y después mira YouTube. No, y después le apago y agarra la tablet. No importa el formato, sigue siendo una pantalla igual. ¿Sí? Entonces, sí podría ser, cambiamos un dispositivo digital por un juego de mesa. Exacto. Por un juego de mesa en el cual es importante que si voy a participar de ese juego de mesa con mi hijo, esto tiene que quedar aparte. Tiempo de calidad. Exacto. Es fundamental el tiempo de calidad. ¿Sí? La atención hacia ese hijo, atención plena. Que a veces nos cuesta sostener o nos cuesta implementar esta hora, entre comillas, de juego. Pero que ese niño necesita saber que su mamá, su papá, sus hermanos están un ratito para él. Vuelvo a este juego también de lo que nos sirve a nosotros como adultos, porque de hecho no lo pensé, pero se me ocurrió acá. El hecho de decir, si uno pone la atención plena en poder jugar con el niño o en poder descubrir la naturaleza con el niño o en lo que sea que el niño nos pueda transmitir, también nos ayuda a nosotros a un espacio de desconexión de nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, a sobrepensar, a la ansiedad, a todo el mundo adulto que nos viene abrumando un poco, que es muy frecuente en la actualidad que suceda, pero a su vez también nos invita a esto, a que paremos, a que desconectemos, a que podamos estar situados en la situación y que de hecho es una problemática muy frecuente en la adultez, no solo de padres hacia niños, sino entre adultos, que puedan poder realmente desconectarse, bueno, dejamos esto al lado y tenemos una conversación cara a cara. Exacto, sí, esto es fundamental. A ver, es obvio que los dispositivos los necesitamos, ¿sí? Porque son una vía de comunicación, pero también no los necesitamos 24/7. Hay un momento en el que hay que frenar. A ver, de hecho, si hoy nos pensamos en salir a jugar al patio con nuestros hijos, vamos a ver una variabilidad de colores que no acostumbramos a ver. ¿Por qué? Porque los ignoramos, porque los pasamos desapercibidos. Y capaz que caminamos todos los días por el mismo lugar. Pero no estuvimos atentos a eso, que parece una nimiedad, pero que a nuestra mente, a nuestro procesamiento, le hace bien, ¿sí? Conectarse con lo que nos rodea. Bueno, Ro, creo que estamos en tiempo de poder generar un cierre. Me gustaría poder darte el espacio a, si querés, transmitir algunos tips a que tengan en cuenta o a que sepan en qué momento poder acudir a un espacio terapéutico, algo que quieras dar como conclusión. Podés hacerlo libremente. Bien. Bueno, en principio poder decirle a los papás que no tengan miedo de consultar ni vergüenza, que los psicólogos no son para locos, que la psicología en la infancia es muy importante, aprender a ser papás. Venimos con muchos modelos incorporados que se nos transmitieron filogenéticamente y que también fuimos introyectando y que quizás no nos sentimos demasiado cómodos con esos modelos, pero que no sabemos qué otra perspectiva abrir. Entonces, en palabras simples, básicamente lo que hicieron nuestros padres con nosotros, exacto, nosotros los hagamos con nuestros hijos. O sea, es como, no, los psicólogos pecamos de usar muchas palabras psicológicas. Sí. A ver, aprendimos ciertos modelos y los repetimos, ¿sí? Y quizás no nos sentimos cómodos con eso. Capaz que nos daban un chirlo, un ojotazo cuando éramos chicos y se nos fue la mano con nuestro hijo. Y de pronto dijimos, pará. O aprendimos eso como único modelo. Claro, pará, yo no quiero hacer esto.
¿cómo lo cambio? Si me sale, o sea, no sé de dónde, pero fue algo que me salió impulsivamente, espontáneamente. Entonces, en esos momentos también consultar, ¿sí? Cuando sentís que se te quemaron los papeles en lo que hiciste con tu hijo, cuando crees que ya nada de lo que hiciste te funcionó, entonces ahí es importante acudir a un psicólogo, ¿sí? Que te enseñe cómo manejar ciertas situaciones, que te explique por qué se dan ciertas situaciones. Entonces es fundamental abrir este espacio. Bueno, me parece de verdad muy valioso y acá yo les voy a meter un pequeño aporte que me contó Rocío al principio, de que paciencia como padres cuando llevamos a nuestro hijo a terapia, porque los niños no tienen una tendencia a que haya una demanda de análisis, o sea, que haya una demanda terapéutica. Por ende, la construcción del vínculo lleva un tiempo determinado. O sea, si nosotros notamos que tiene un montón de berrinches o que le cuesta tolerar los no, o que está teniendo problemas en una escuela, no va a ser de la primera sesión para la segunda que lo solucionamos. No. Lleva tiempo. A ver, llega un niño a consulta, ingresa sin sus padres, una cara nueva, un espacio nuevo. Es imposible abordar de primera instancia el motivo de consulta que trajo ese progenitor o ese familiar que está preocupado por esa situación. Lleva tiempo. Lo primero es el vínculo y después trabajar esto que está pasando, ¿sí? Y es un proceso lento porque depende mucho del niño, de las características de ese niño. ¿Aproximadamente cuántas sesiones decís, Ro, en un número bastante general, sacando estadísticas, que un niño, uno como profesional puede saber si estableció una buena relación o se está dificultando la relación con el niño? Bien, aproximadamente 4 sesiones sirven para establecer un muy buen vínculo, que siempre se les aclara a los papás que en esas, por ejemplo, yo desde mi particularidad como profesional que aborda la infancia, hago juegos de preguntas y respuestas. Los chicos me preguntan si tengo hijos, si no, si tengo animales, qué me gusta comer. Yo le pregunto lo mismo, hacemos un juego, hacemos adivinanza, nos disfrazamos. Se le tienen que ofrecer un espacio seguro, ¿sí? Y lo importante... Y que esto que está viendo como adulto también puede jugar, tirarse al piso, ensuciarse. Y creo que me quiero tomar el tiempo para decir esto, para cerrar, y es que esto no es una pérdida de tiempo para con el niño, sino que todo lo contrario, es con una finalidad terapéutica, pero que es necesario poder advertir que para que un niño confíe en el terapeuta a quien nos estamos acercando o en el profesional con quien nos gustaría que trabaje, es necesario que se establezca este vínculo para que la terapia surja un efecto. Entonces, no tiene que ver con una cuestión de uno como psicólogo decir, no, necesito 4 sesiones para poder establecer una relación, sino que tiene que ver con dar espacio a que el niño se sienta seguro a abrirse a lo que le está pasando. Exactamente. Es fundamental, si vamos a iniciar un proceso terapéutico, es fundamental tener paciencia en este proceso, ¿sí? Porque hay niños que tienen mayor apertura y otros que tienen menos apertura, ¿sí? Y como papás, no querer que esto se solucione ya, ¿sí? Porque a veces no se puede. Bueno, Ro, fue un placer realmente tenerte hoy, muy interesante la charla, nos llevamos un montón de tips y espero que haya una segunda rueda, un segundo encuentro, que sigamos charlando sobre situaciones en la infancia. Bien. Muchas gracias por venir hoy. Gracias a vos. Les invito a que nos puedan seguir en redes en @famatvok, en Instagram, en Spotify o en YouTube. A mí me pueden buscar en redes como @NicoleBerizambiotti. Ahí queda en una historia destacada todos los posteos anteriores de los programas que vinimos charlando, y a su vez, si le suman a un like al canal o un like al video, también nos ayudan un montón. Y si la quieren seguir a Rocío y a su centro que trabaja con niños y adolescentes, ay, yo me trago, pero ¿le querés decir bien el nombre, Ro? Bien, el centro es Centro Educativo Terapéutico Infinitamente. Bien, eso me parece súper importante que lo puedan seguir porque
trabajan con un montón de profesionales de distintas disciplinas, así que lo pueden seguir ahí y ver las distintas propuestas que tienen. Les mando un beso grande y muchas gracias por prestarnos atención hoy. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido un día más en Fama TV. Los esperamos mañana. Para más contenido búsquennos en famatv.com.ar. Fama TV, comunicación alternativa.